Un automóvil pasa por el peaje de una ruta a una velocidad constante de 36 km por hora. Cuando se ha alejado 90 metros del puesto de peaje, una moto pasa por el mismo puesto a una velocidad de 108 km por hora. Desarrollar el gráfico que interprete la situación y determinar las diferentes preguntas. El gráfico va a ser un gráfico que represente la posición en función del tiempo. Nuestra posición 0 va a ser el punto de peaje. Si sabemos que el auto lleva una velocidad constante y positiva, en un gráfico de posición en función del tiempo, esta velocidad se va a representar como una recta ascendente. La moto pasa a un determinado tiempo después por el mismo punto de peaje. Este determinado tiempo que tarda la moto en pasar por el peaje es el tiempo que tarda el auto en llegar a los 90 metros. Entonces, cuando el auto se encuentra a 90 metros, la moto comienza su recorrido. La velocidad de la moto es mayor que la velocidad del auto. Por eso sabemos que su pendiente va a ser aún mayor que la que tenía el auto. Y como la moto tiene una velocidad mayor, va a haber cierto punto en un determinado tiempo donde la moto alcance el auto. Esta va a ser nuestra posición de encuentro, con su determinado tiempo de encuentro. Una vez que hicimos el análisis gráfico, vamos a proceder a la parte analítica. El punto A nos dice a qué distancia del puesto de peaje se produce el encuentro. En nuestra tabla de datos vamos a ubicar la velocidad de A, la velocidad de B y la variación de posición. Ojo, porque las unidades no son las mismas. Tenemos las velocidades en km por hora y la distancia en metros. Eso después lo vamos a trabajar. Acá tenemos un dibujo con las dos situaciones. En la primera situación tenemos el auto que lleva una velocidad hacia la derecha positiva respecto a nuestro sistema de referencia, que se encuentra a 90 metros del peaje, y la moto que se encuentra en el peaje con una velocidad positiva. En la situación B, en la segunda situación, la moto y el auto se encontraron. En nuestra tabla de datos, en vez de poner delta X, vamos a poner directamente posición inicial de A, para no confundirnos con nuestro delta X final. Esa recordemos que va a ser 90 metros. La posición inicial de A recordemos que va a ser 90 metros. Para la parte A vamos a arrancar escribiendo nuestras ecuaciones de movimiento. Nosotros sabemos la posición final de A va a ser igual a la posición inicial de A más la velocidad inicial de A por el tiempo de encuentro. La posición final de la moto va a ser igual a la posición inicial de la moto más la velocidad de la moto por el tiempo de encuentro. Sabemos que la posición final de la moto va a ser igual a la posición final del auto y va a ser igual a una posición final de encuentro. Entonces podemos igualar nuestras ecuaciones a una única posición de encuentro. Tenemos un sistema con dos ecuaciones y únicamente dos incógnitas: el tiempo de encuentro y la posición final de encuentro, porque nuestras posiciones iniciales son dato y nuestras velocidades son dato. Igualamos nuestra posición de encuentro, recordemos que esto es igual a la posición de encuentro y que esto es igual a la posición de encuentro. Y despejamos nuestro tiempo de encuentro, igual que en el ejercicio anterior. Nos va a quedar la posición inicial de A menos la posición inicial de la moto, va a ser igual a la velocidad de la moto por el tiempo de encuentro menos la velocidad del auto por el tiempo de encuentro. Sacamos como factor común tiempo de encuentro y nos queda tiempo de encuentro por la velocidad de la moto menos la velocidad del auto. Esto es igualado a la posición inicial del auto menos la posición inicial de la moto. Despejamos tiempo de encuentro y únicamente nos queda reemplazar por los valores. Nos queda la posición inicial del auto es de 90 metros, lo tenemos en nuestro sistema de referencia, acá en nuestro esquema. La posición inicial de la moto es 0 metros, porque en el 0 está nuestro peaje. La velocidad de la moto y la velocidad del auto son datos, pero los tenemos en unidades de kilómetros por hora, así que vamos a pasarlos a metros por segundo. Sabemos que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo hay que dividir por 3,6. Entonces nos queda que la velocidad del auto va a ser de 10 metros por segundo y la velocidad de la moto va a ser de 30 metros por segundo. Y ahí obtenemos que el tiempo de encuentro es de 4,5 segundos desde que la moto sale del peaje. La siguiente pregunta nos dice qué distancia recorrió la moto entre el puesto de peaje y el momento en que pasa el automóvil.
Planteamos nuestra ecuación de movimiento y sabemos que la posición inicial va a ser 0 y que la velocidad por el tiempo nos queda 30 metros por segundo por 4.5 segundos. A 135 metros del peaje es donde la moto alcanzó al auto. El punto C nos dice, si los dos van al mismo lugar a 300 metros del puesto de peaje, ¿cuál llegará primero? Y tenemos que interpretar que si la moto pasó al auto a los 135 metros, va a llegar antes al puesto a 300 metros. El punto D nos dice, después del puesto de control, cuánto tiempo estuvo el automóvil delante de la moto. Este tiempo va a ser todo el tiempo que estuvo el automóvil en recorrer los 90 metros antes de que la moto llegue al peaje, más el tiempo de encuentro, que era de 4,5 segundos. Planteamos nuestra ecuación de movimiento y despejamos tiempo. Tenemos que la posición final del auto sería de 90 metros, la posición inicial del auto sería de 0 metros y la velocidad a la que iba el auto fue siempre de 10 metros por segundo. Entonces el tiempo que tarda el auto en llegar a recorrer los 90 metros es de 9 segundos. A esto hay que sumarle los 4,5 segundos del tiempo de encuentro y nos queda que el tiempo total que esté el auto por delante de la moto es de 13,5 segundos. Ahora podemos completar el gráfico con sus datos. Nos quedan los 9 segundos, que es lo que tarda la moto en salir desde el peaje, y los 13,5 segundos, que es lo que tarda la moto en alcanzar el auto.